Ok. Muy bien. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio. Entonces, muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saluda, soy el doctor Javier Mendoza Valdés. Soy instructor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. En esta ocasión vamos a dar continuación a lo que son los webinars del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia. En esta ocasión nos acompaña la doctora Brinela Álvarez Espinal. Hola Brinela, muy buenas noches. Hola doctor, ¿cómo está? Saluda de dónde vienes, eres residente, de qué año, etcétera, etcétera. Y ahorita Buenas, continuamos. sí, claro. Buenas, yo soy residente de segundo año del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, vengo de República Dominicana. Muy bien, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia está ubicado en la Ciudad de México. Es una escuela a nivel maestría de ortodoncia y ortopedia maxilofacial, la primera escuela privada a nivel maestría en la República Mexicana, registrada ante el Ministerio de Educación, que es la Secretaría de Educación Pública. Y obviamente cuando se hizo el registro del programa de estudios, pues dada la cantidad de horas crédito teóricas y prácticas, nos dieron el registro de maestría, además de que se obtiene el grado de maestría por el hecho de que todos los residentes tienen que hacer una investigación con el método científico, misma que está registrada en la División de Estudios Superiores e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública. Nuestro programa este año, 2024, el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia cumple 40 años, ¿sí? Fue fundado por el doctor Adán Casas Araujo y el doctor Jorge Faril Guzmán, ¿sí? Que ellos fueron los dos fundadores del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, ¿sí? Y se hizo una amalgama, por así decirlo, de los programas de estudio de Rochester, Nueva York, así como de la Universidad de Toronto, y también tomando en cuenta cómo era el plan de estudios de Tufts University, cumpliendo los requisitos internacionales en cuanto a lo que son las materias, las horas teóricas, las horas prácticas. Obviamente se conjuntó el volumen de pacientes necesarios para poder tener experiencia en todo tipo de pacientes, ¿no? De ortodoncia preventiva, ortodoncia interceptiva, ortodoncia correctiva, por supuesto, ortopedia maxilofacial, ¿sí? Y por último, ortodoncia ortognática, ¿no? Que es prequirúrgica y posquirúrgica. Y el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia trabajamos en conjunto con hospitales privados y hospitales de gobierno, como son los del Instituto Mexicano del Seguro Social, como es la Secretaría de Salud, los hospitales de la Secretaría de Salud, el Hospital Juárez y otros hospitales privados, ¿no? Para donde tenemos, pues, por así decirlo, buena comunicación para atender nuestros pacientes quirúrgicos que vemos con diferentes anomalías cranofaciales, síndromes, así como de labio paladar hendido y como por ejemplo pacientes de cirugía ortognática, ¿no? El programa de estudios consta de 27 meses, el cual se compone primero que nada de un propedéutico que dura 3 meses y después de esos ya viene por semestre y obviamente cada semestre pues uno lleva ciertas horas teóricas y obviamente horas prácticas con un volumen de pacientes importante por cada uno de nuestros residentes. Yo llevo dando clases en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia desde hace 32 años y pues tenemos una casuística importante de donde parte precisamente la intención de hacer estos webinars para compartir información, para compartir educación, para compartir experiencias y por ejemplo pues dar un poquito de conocimiento para compartir a todos los agremiados de odontología y de ortodoncia. Sí, en esta ocasión se escogió para este webinar el tema
con respecto a caninos retenidos, que es un tema pues bastante interesante. Lo vamos a revisar con la doctora Brinela Álvarez, a donde básicamente vamos a ver cómo es una clasificación para lo que es hacer un diagnóstico adecuado y de esa manera también planear un plan de tratamiento adecuado de acuerdo a nuestro diagnóstico, ¿no? Porque pues es una de las problemáticas con la que nos topamos con cierta frecuencia, a donde llegan pacientes que no se ven los caninos o que tienen preocupación porque el canino no aparece y pues resulta que nos topamos con que estos caninos están retenidos por alguna causa y hay que ver si es posible poder lograr acomodar esos caninos en su lugar o ver qué estrategia de tratamiento podemos lograr para sustituir estos caninos, si es que se van a poder traccionar, si no se van a poder traccionar. A fin de cuentas, pues es un resumen aquí lo que vamos a mostrar en este webinar como parte de la educación continua y nuestro interés de fomentar la educación ortodóntica a todos ustedes. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos. Les saluda, soy el doctor Javier Mendoza Valdés. Yo soy profesor del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y nuestra residente, la doctora Brinela Álvarez Espinal. Ella de República Dominicana es la residente que nos va a presentar en esta ocasión el tema caninos retenidos. Adelante, Brinela, dejo audio y video en tus manos para poder continuar. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Como el doctor estuvo comentando, hoy estaremos hablando un poco sobre los caninos retenidos. Para empezar, en general, bueno, una impactación dental o un diente retenido es el impedimento que tiene un diente para erupcionar normalmente debido a una barrera física. Si no tomamos en cuenta los terceros molares, el diente que más se impacta es el canino superior. Su prevalencia va desde el 0,3 al 2,4% y la implantación de los mismos es mucho más común en el maxilar. Tiende a ser unilateral, pero puede ser bilateral de igual forma. La población caucásica es la más propensa y es 3 veces más probable que esté retenido por el paladar que por vestibular. Asimismo, las mujeres son mucho más propensas a esto. Algunas de las secuelas que puede provocar un canino retenido o impactado es que haya una migración con el diente vecino, que se pierda la longitud de la arcada, que pueda provocar una reabsorción externa de la raíz o puede formar quistes o infecciones. Poniéndolo en ejemplos más visuales, en el cuadrante 1 podemos ver una migración con el diente vecino, en el 2 una pérdida de la longitud de la arcada, en el 3 una reabsorción externa de la raíz y en el cuarto quistes o infecciones. Algunas de las causas de las impactaciones pueden estar dadas por problemas sistémicos o locales. Dentro de las causas sistémicas están los factores endocrinos y nutricionales. Si el paciente ha sido irradiado cuando es pequeño, si tiene algún síndrome, labio paladar hendido o tiene alguna falla en la erupción de los primarios. Y dentro de las causas locales están algún tipo de traumatismo en los dientes temporales, algún diente primario retenido, dientes supernumerarios o tejido fibroso, alguna discrepancia en la longitud de la arcada o una pérdida temprana de los temporales. Ahora quiero hablar sobre este protocolo. Los autores describen este protocolo para evaluar la posibilidad de traccionar o no un diente retenido por palatal. Gran parte de los problemas de los caninos derivan de dos hechos mecánicos. Primero, el largo camino que ha de recorrer desde la parte apical de la fosa canina, que es donde se empieza a formar, hasta su posición final en arcada. Y también que es el último diente en hacer erupción. Si a esto le sumamos que la guía de erupción del canino es la cara distal de la raíz del lateral, que por alguna razón esta raíz sufre algún defecto en tamaño o en morfología, pues el canino se pierde y erupciona por palatino o simplemente no erupciona.
Hablando ya en sí del protocolo en concreto, se van a evaluar algunas características relacionadas con la posición del canino. Se debe valorar la angulación del canino en una vista coronal. Medir la angulación se puede realizar a partir de una perpendicular en el plano transversal maxilar, siendo el ángulo cero cuando el canino en cuestión se encuentra vertical y el ángulo 90 cuando el canino se encuentra completamente horizontal. Y a mayor ángulo, mayor puntaje negativo. Entonces se mide acá y se guarda este número para más adelante. También se debe valorar la altura de la corona. Para valorar esta altura, pues dividimos esta sección en franjas. Estas franjas, pues como su color lo indica, nos dan como de menor a mayor probabilidad de erupción. La franja verde, pues tiene un valor de 5 puntos y va desde el borde gingival de los incisivos superiores a la mitad radicular. La franja naranja tiene un valor de 10 puntos y va desde donde termina la franja 1 hasta el tercio apical. Y pues la tercera franja, que sería la roja, tiene un valor de 20 puntos y va desde la unión del tercio apical de la raíz con 2 tercios restantes hasta más allá del ápice radicular. De igual forma, el pronóstico empeora a medida que el canino se aleja de las coronas incisivas en dirección apical. También vamos a evaluar la posición de la corona con respecto a la línea media. Aquí también se divide en franjas. Y bueno, si el canino se encuentra en una correcta posición o una muy buena posición, que sería donde le corresponde, sería en la franja pues verde. Si se encuentra cerca del lateral, sería en la franja naranja, y si se encuentra cerca del incisivo, sería la franja roja. De igual forma, esto tiene los mismos valores que lo anteriores: verde 5, naranja 10 y rojo 20. Ahora sí, como un semáforo dentro de lo que cabe, entre más fácil seas tener región color verde, una parte, color naranja sería una posición intermedia y en roja una posición pues un poquito más complicada, tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal de donde se encuentran estos caninos, como para poder valorar y obviamente se le da este puntaje para hacer una suma en total, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Adelante. Sí. Entonces también se evalúa en una posición anteroposterior. Esta sería una visión sagital a partir de la línea media palatina. También, pues esta nos va a informar sobre la posición anteroposterior del canino, sobre cómo de acostado se encuentra en relación con la superficie oclusal del paladar duro y de su proximidad a los incisivos y la parte anterior del maxilar. Este, de igual forma, se mide en un ángulo, y el ángulo cero sería que el canino se encontrara vertical y 90 si se encuentra horizontal. Viéndolo desde una vista onclusal, igual vamos a dividir en franjas, como ya antes mencionamos, y la franja pues verde, el canino se encuentra en su espacio. Si se encuentra en la franja naranja, se encuentra en el espacio del lateral, y si se encuentra en la franja roja, se encuentra en el espacio del central. Ya para esto, después de hacer todas estas mediciones, lo que vamos a hacer es asumar todo esto: la angulación, la posición del canino, la altura, la vista oclusal, la vista anteroposterior. También le podemos agregar la edad del paciente, el estado periodontal, si tiene la raíz dislacerada, si está reabsorbiendo alguna raíz, si está en algún tipo de transposición. Al hacer la sumatoria de todos estos, entonces vamos a tener un puntaje. Si este puntaje es menor de 30, tiene un muy buen pronóstico. Si está entre 31 y 60, pues tiene un pronóstico regular. Si tiene más de 60, pues su pronóstico es malo y se recomienda una exodoncia. Y hablando un poco de las mecánicas, aquí se puede hacer muchísimo rejuego, pero esencialmente tenemos que tener algunas pautas importantes. Lo primero es el espacio. Perdón, Antes de hacer, perdón, un detalle que comentó la doctora Brinella es la edad del paciente, que este es un factor muy, muy importante porque lo que hemos visto muchas veces, así como en algunos casos, no es lo mismo atender un paciente que está en crecimiento o un paciente que es un adulto joven a un adulto pues, más grande.
Hemos encontrado mayor cantidad de resistencia al movimiento dental en pacientes que son adultos más grandes, ¿no? Inclusive hay veces en que nosotros planeamos hacer una tracción de un canino y obviamente nos topamos con que el canino que está retenido también se encuentra anquilosado, ¿no? Entonces, una de las cosas que sirve como auxiliar de diagnóstico es precisamente la tomografía axial computarizada sin perder de vista, pues, cómo está el estado periodontal de estos dientes, porque hay veces que no se le ve un ensanchamiento del ligamento periodontal en la periferia de estos dientes, ¿sí? Y al no tener este ligamento periodontal en la periferia de los dientes, podemos sospechar que es un diente que se encuentra anquilosado. Y con respecto a la edad, pues como le comenté, a mayor edad, pues es un poquito más complejo traccionar el diente. De hecho, una de las cosas experiencias que hemos tenido en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia y en la práctica privada, es que a pesar de que podamos tener algún punto de apoyo como anclajes con los microtornillos o con algún tipo de mecánica de cantilever o cualquier tipo de mecánica que usemos, si un diente está anquilosado, híjole, es casi imposible traccionarlo. O si el paciente es mayor de 30 años o de 35, 40 años, también a veces puede ser muy difícil poderlo traccionar a pesar de los microtornillos, a pesar de la biomecánica. Y eso es lo que llamamos al hándicap del paciente o cosas que nos representan un impedimento para hacer una tracción o para posicionar un diente y se toma otro camino que es el retirar ese diente retenido y hacer otra mecánica para resolver el problema ortodóntico que presentan estos pacientes. Pero básicamente ahondando en estos problemas tiene que ver mucho la edad y el estado periodontal de las piezas, ¿sí? La otra cosa es que una de las características propias de estos caninos retenidos, hay veces el que el saco pericoronario que se encuentra en la corona del diente, pues destruye todo a su paso. Y a veces este saco pericoronario, pues tiene un tiempo de caducidad. Y a veces este saco pericoronario, digamos que se echa a perder y se forma un quiste que empieza a destruir todo a su paso, incluyendo los dientes adyacentes, ¿no? Entonces hay que valorar muy bien cuál es el estado de lo que es el saco pericoronario, lo que viene siendo el ensanchamiento del estado o de toda la longitud apical o periapical o de todo lo que es el diente retenido para ver en qué estadio se encuentran estos dientes, ¿no? Ahora sí, perdón por la interrupción. Adelante, Brinela, por favor. Vamos Vale, adelante. siempre. Entonces, dentro de las mecánicas, estaba comentando que para empezar a reaccionar un canino, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el espacio. Tenemos que tener el espacio ya creado o disponible en arcada para empezar a hacer una tracción de canino. También los arcos. El arco debe ser un arco pesado, rectangular y de acero. El eje de tracción pues nos va a ayudar a orientar con qué tipo de biomecánica vamos a empezar a hacer este tipo de tracción. En cuanto a las fuerzas, pues se recomienda que sea 70 gramos para que sean ligeras y continuas. Y los aditamentos de tracción, bueno, pues hay varios, pero en el CES utilizamos algo que se llama rosario. El rosario es pues un botón donde lleva una cadena elastomérica y también lleva una cadena pero creada con ligadura. En cuanto al espacio, una de las cosas que es importante que nos sirve como parámetro, a pesar de que en el combin tenemos la forma de medir el canino, más o menos de acuerdo a lo que son las medidas que nos da el análisis de Bolton, normalmente el ancho de los caninos corresponde al ancho de los incisivos centrales. ¿Qué quiere decir esto? Si nuestro incisivo central mide 7 milímetros de ancho, muy probablemente nuestro canino también mide esos mismos 7 milímetros de ancho. De todos modos, es importante tomar en cuenta las medidas que nos podamos tomar con la tomografía axial computarizada, el CONBIM, y de todos modos preparar un espacio, pues calculando unos 7, 8 milímetros, estar ligeramente sobrados para poder acomodar ese diente que vamos a traccionar en el espacio disponible.
Adelante, Brunella. Sí, Doc. Entonces, aquí un ejemplo más visual de lo que ya comenté. Aquí ya se tiene el espacio para poder hacer la tracción del canino. Pues si vemos el arco, tenemos varias características. Primero es un arco de acero, es rectangular y es pesado. También vemos un doblez de extrusión. Este doblez nos va a permitir primero tener mucho más tracción, pues vamos a tener más alcance con la cadena y también este doblez nos mantiene el espacio disponible que tenemos para el canino. Y en cuanto al eje de tracción, pues en este caso el canino está mesioangulado y el eje de tracción lo que nos va a ayudar es a posicionarlo y llevarlo al lugar donde debería estar. Este es el mismo paciente anterior, pero desde una vista oclusal, ya con la cadena activa. Aquí podemos ver tanto la cadena elastomérica que le había comentado anteriormente, que se agarra al loop del arco que ya vimos, y también la ligadura metálica. Esto se hace, pues si en algún momento la cadena falla, pues aún podemos utilizar la ligadura para seguir con la tracción. Como ven, el Ese sería, espacio disponible es suficiente. Estamos sobrados en cuanto a espacio. sí, en este caso sí. Este otro ejemplo, pues aquí de igual forma, ya no vemos el arco como lo vimos anteriormente, pero tenemos el espacio disponible. Si vemos bien este arco, sigue siendo un arco rectangular pesado y de acero, y lo que nos mantiene el espacio disponible para el canino sería el open coil. Aquí vemos el eje de tracción que se está utilizando. Pues ya bien después de ver pues parte de la corona, pues tratamos de seguir haciendo la tracción de una forma pues ligera, con fuerzas ligeras y continuas. Y sugerimos hacerlo en este caso pues con mecánica de doble arco. Así mantenemos pues una buena estabilidad con los arcos rectangulares, pero al canino pues le damos fuerzas ligeras con un arco de niti ligerito. Regrese un Ahora, segundito. En sí, esta claro, cuestión del doble arco, una de las cosas es que uno de los arcos, como mencionó Brinella, es de níquel titanio y el arco principal, que es de acero, está manteniendo la forma del arco, ¿sí? El níquel titanio, la resiliencia que tiene, es lo que nos está traccionando al diente, mientras que el arco principal mantiene la forma de arco, mantiene la altura de los dientes adyacentes y aquí en este caso el resorte abierto está manteniendo el espacio para que no se pierda. Conforme se va bajando, se va moviendo ese diente hacia su posición, el mismo arco de níquel titanio que está por debajo del arco principal o por encima del arco principal se va deslizando. Adelante, Brindela. sí, doctor. Ahora quiero hablar sobre la técnica vista. Pues el nombre de la técnica viene de sus siglas en inglés y esta técnica tiene la particularidad de que solo se puede utilizar cuando el canino se encuentra por vestibular. Pues básicamente esta técnica tiene tres elementos fundamentales. Lo primero es un botón que va colocado en el canino. Lo segundo es un microtornillo en el trasero que dicen que se pueden colocar en el mismo acto quirúrgico cuando se está descubriendo el canino. Y lo tercero es una cadena. La cadena nos va a unir el microtornillo con el botón. La particularidad de esta es que esta cadena va en un canal que se hace por el subperiostio. O sea, la cadena no queda visible, la cadena queda por debajo de la mucosa. Y lo que nos va a hacer la cadena es una retracción en el cuerpo del canino y lo va a verticalizar. Entonces es muy bueno para alejarlo pues de las raíces de los anteriores y para posicionarlo en un buen lugar. Ya después de que está en un buen lugar, pues hacemos una tracción convencional nos sea mejor. En este caso, el ejemplo está como los arcos mencionados anteriormente, arcos rectangulares, pesado de acero, con doble de intrusión y loop para hacer una tracción convencional. Y por último, bueno, quería hablar sobre la transmigración y la clasificación de los caninos retenidos por el mandibular. Para empezar, hay cinco tipos. El tipo uno, pues el canino se encuentra mesioangulado, ya sea por vestibular o lingual, y la posición de la corona, pues cruzar la línea media. Cabe resaltar que en esta clasificación puede estar tanto por lingual como por vestibular y sigue siendo la misma clasificación. La tipo 2, el canino está impactado horizontalmente, pero está por debajo de los ápices de los incisivos.
Ya transmigración tipo 3, el canino se encuentra distoangulado. Y en la tipo 4, el canino se encuentra de forma horizontal, pero está debajo de los ápices de los premolares y molares. Y ya la tipo 5, pues el cañón se encuentra de forma totalmente vertical, pero a nivel de la línea media. Y ya que hemos visto esta clasificación, me gustaría mostrarle un ejemplo mucho más visual. Y si nos fijamos bien, el canino inferior izquierdo se encuentra en una transmigración tipo 1 y el canino inferior derecho se encuentra en una transmigración tipo 2. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por estar. Si tienen algún tipo de pregunta, la pueden escribir y con gusto el doctor y yo. Muy bien, una de las cosas que tenemos acá al respecto a lo que viene siendo los caninos retenidos es el hecho de que hay que ver cómo está la clasificación en la que se encuentran estos caninos para determinar si es posible ir por ellos o si es necesario nosotros de plano mandarlos quitar. La otra opción es que en base al diagnóstico general del paciente, se decide si se va a abrir espacio para poder acomodar estos caninos en su lugar y en base a nuestro diagnóstico, sobre todo en el perfil, en la cantidad de apiñamiento o la cantidad de destrucción que pueda tener las piezas adyacentes, se decide si se puede quitar algún premolar para poder bajar el canino en el lugar de ese premolar, o si el canino viene muy desviado y destruyendo lo que viene siendo la longitud radicular de un incisivo central, con mucha frecuencia dejamos que este canino vaya erupcionando y se va hacia donde va a ser el central, concluyendo con la extracción de este central y dejando al canino sustituyendo el central. La otra es que con mucha frecuencia estos caninos retenidos, sobre todo si vienen destruyendo la superficie radicular de los laterales, otra opción es dejar que el canino del incisivo, que el canino baje en el lugar del incisivo lateral y se deja al primer premolar sustituyendo a lo que viene siendo el canino, ¿no? Por otro lado, hay otra casuística importante a donde los caninos vienen retenidos, pero hay una transposición dental, a donde el canino viene por detrás del primer premolar y el primer premolar se coloca en la posición del canino y el canino se coloca en la posición del primer premolar. ¿Cómo se toman esas decisiones? Pues básicamente en base al diagnóstico general, cuánto espacio tenemos disponible, cómo se encuentra el perfil de tejidos blandos del paciente, si es conveniente hacer extracciones de premolares, si es conveniente hacer extracciones en el caso del paciente o si tenemos espacio suficiente y el perfil nos lo permite para mantener en la arcada el mismo número de dientes que presenta el paciente. Ahora bien, otra de las cosas que vale la pena mencionar es que cuando los caninos retenidos son superiores, es mucho más fácil por el tipo de hueso esponjoso y trabeculado en la arcada superior, mientras que en la arcada inferior es un hueso más compacto, es un hueso un poquito más difícil y obviamente la tracción de un canino retenido en la arcada inferior va a ser mucho más lenta, mucho más pausada y a veces un poquito más complicada que en la arcada superior. ¿Sí? Ahora, por otro lado, digo, hay diferentes alternativas como lo que son los microtornillos, como es un cantilever, como lo que es la tracción con la misma cadena elástica y el rosario de lo que viene siendo ligadura metálica. Y lo que se acostumbra principalmente es primero hay que tener el espacio, ya teniendo el espacio se hace el abordaje quirúrgico junto con el cirujano para poder descubrir la corona anatómica de este diente. En determinado momento el cirujano, dependiendo de dónde se encuentre este canino retenido, puede ir recortando hueso para dejar un poquito de camino para que el canino se aproxime más hacia la zona donde tiene que estar.
Hay veces en que el cirujano puede dar una pequeña luxación de estos caninos para que con esa luxación que hace el cirujano en el mismo momento quirúrgico, pues ya podamos tener una mayor facilidad del movimiento de estos caninos. La otra cosa es que se le puede pegar al canino brackets por vestibular y otro bracket por palatino. Y lo que se hace es que se le coloca una cadena de un color en vestibular y otra cadena de otro color en palatino, para que uno tenga identificado qué tipo de tracción vamos a tener hacia vestibular o hacia palatino. Y así como también tener qué dirección vamos a hacer la tracción de ese canino, si hacia mesial, si hacia distal o si hacia vertical, ¿sí? Lo mismo sucede tanto para la arcada superior como para la arcada inferior. Ahora, es muy poco común que los caninos inferiores vengan por lingual. Generalmente vienen con mayor frecuencia hacia el lado vestibular y es menos común que vengan por lingual. A mí no me ha tocado ver ninguna vez un canino que venga por lingual. Y obviamente, pues valorar en el momento de la cirugía dónde se encuentra el canino, qué dirección va a tener para platicarlo previamente con el cirujano, qué camino es el que nos tiene que descubrir, qué cantidad de hueso tiene que recortar. Y en el momento quirúrgico, una de las cosas que se hace es que el cirujano abre y corta el hueso que sea necesario para llegar a la corona del canino. Se aísla completamente el canino en la mayor medida de lo posible. Inclusive se puede utilizar cera de ortodoncia para bloquear un poquito el sangrado. Se hace el lavado normal, convencional. Se hace un grabado de la superficie del canino. Se hace el bondeo del bracket o del tubo o del eyelet o del aditamiento que se vaya a pegar en el canino y se pone con resina fotocurable. Ya colocando este aditamento con la resina fotocurable, ya se puede empezar a traccionar con fuerzas ligeras pero constantes y vamos a ir monitoreando a veces a través de una radiografía cómo vamos traccionando estos caninos, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior. Una vez más, repito, la tracción de caninos superiores es más fácil por el tipo de hueso esponjoso y trabecular, ¿sí? Mientras que la tracción de caninos inferiores es un poquito más complicada, es un poquito más difícil y obviamente es un poquito más tardada. Ahora bien, algunos pacientes manifiestan mayor inconformidad o un poquito de mayor dolor en los movimientos de tracción de caninos. Yo creo que es el movimiento que más molestia puede provocarle al paciente, la tracción de un canino. Entonces, muchas veces se le pide al paciente que utilice analgésicos y en base a nuestras investigaciones hemos encontrado que el analgésico de mejor elección es el paracetamol. Ahora bien, otro dato importante es el hecho de que también, de acuerdo a nuestras investigaciones que hemos hecho en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, es que al paciente no hay que darle aspirina o ácido acetil salicílico. No, nada que tenga ácido acetil salicílico ni aspirina. ¿Por qué razón? Porque tanto el ácido acetil salicílico o aspirina retrasan procesos cicatrizales y los elementos celulares que tienen que trabajar en el movimiento dental no llegan a trabajar y por consiguiente los dientes no se mueven. Entonces, procuren evitar en tratamientos ortodónticos, especialmente en esto de la tracción de caninos, el uso de aspirina o ácido acetil salicílico. Y de acuerdo a nuestras investigaciones, en lo que viene siendo el paracetamol o el ketorolaco son los analgésicos que mejor función tienen para nuestros pacientes sin que interfieran en lo que viene siendo la tracción o el movimiento de estas piezas. Vamos a leer algunas preguntas que han llegado a través del Instagram, ¿sí? Que es a donde estoy pudiendo yo ver y que me mandaron. A ver, aquí hay una pregunta un poquito extraña, pero preguntan
que por qué surge la comezón en la raíz de un diente. Ya no sé, pero pues a mí no me ha tocado, pero sin embargo, pues sí se puede sentir un poquito la atracción. No sé, Brinela, ¿tú tienes algún comentario al respecto? Que sientan comezón en la raíz de un diente. Ahora sí que yo no había oído cosa igual. Sí sienten a lo mejor un poquito molestia, pero comezón como tal, pues como que no. Lo único que se me ocurre es que normalmente cuando hay inflamación, pues hay mayor riego sanguíneo y el mayor riego sanguíneo pues, puede provocar quizá un poco así de comezón. Ok, ahora aquí hay otra pregunta que preguntan que si hay que hacer extracción de un premolar, que si se puede dejar por lo pronto como mantenedor de espacio. Yo creo que sí, sí, vamos planeando Todo qué depende del depende caso. del caso, Yo creo ¿sí? que sí, lo último que se haría sería la extracción. Se abre el espacio, se ve y lo último que se haría sería la extracción. Quizás en el mismo acto quirúrgico de descubrir la corona del canino para la atracción. Sí, de hecho, una de las cosas que se hace y vamos a pensar en estos casos de caninos retenidos, ok, vamos a ver qué dirección vamos a hacer la tracción del canino. Y dentro del diagnóstico general del paciente, diagnosticar si ese canino lo vamos a bajar a su lugar o si se va a bajar al lugar de un premolar o si se va a bajar al lugar de un lateral o si se va a bajar al lugar de un central. Muchas veces lo que se puede hacer es dejar el diente cortando la corona o vamos, se hace la extracción del premolar y sobre todo en los casos de central y lateral, que se hace en el mismo momento quirúrgico la extracción del central o del lateral, ¿sí? Se corta la corona anatómica del central o el lateral que va a ser sustituido y a ese corona, a ese bracket, a ese central o lateral se le tiene pegado un bracket, pero por detrás de lo que viene siendo la corona anatómica de ese central y lateral, se está traccionando el canino para que no se vea el paciente chimuelo. Y conforme ya va llegando uno al punto a donde ya tenga que quitar el central o lateral, es quitar básicamente la corona anatómica que se quedó como si fuera un provisional, ¿sí? Para que obviamente el paciente pues no se vea tan chimuelo o no se vea con la falta de ese diente. Aquí hay otra pregunta que es, en la técnica vista, cuando el canino está encima de la raíz del lateral, ¿puede colocar brackets al lateral? Muy buena pregunta. Una de las cosas es que si en la técnica vista tenemos que el canino está por arriba del lateral, hay que tener cuidado a la hora de colocar los brackets, porque al colocar un bracket estamos moviendo también la raíz del diente y muchas veces decidimos no colocar bracket en el lateral para que al no movamos el lateral y el saco pericoronario del canino no nos vaya a afectar la raíz del lateral. Y en esta técnica vista, hay veces en que se hace lo que es el descubrimiento del canino, se le coloca el bracket o el aditamento con el que se vaya a sujetar el canino, pero al lateral no se le coloca el bracket precisamente para que el bracket no me mueva el lateral y que vaya a interferir con lo que es la raíz, que no se vaya a lastimar. Ya que tenemos el bracket, perdón, ya que tenemos el canino en una posición más distal, que ya su corona ya libró la raíz del lateral, que ya la corona del canino no va a estorbarle o no va a lastimar ese lateral, entonces ya se le coloca el bracket de lateral, ¿sí? Y obviamente, pues hay veces en que uno no coloca brackets en todos los dientes, sino en los que se van a mover y en el momento que se vaya a mover. Ok. mm, Sí, bueno, eso se ve, uno aquí tiene la ventaja de que podemos, usamos CBCT. Si por alguna razón necesitas poner el bracket, entonces tienes que cuidar el torque y el tip que va a llevar ese bracket. Y yo, pues ya lo vas a colocar, pues entonces tratas de que
que colocar el bracket es un switching o un flipping, tratando de que la raíz se aleje, que el colocar el bracket nos beneficie y lo que haga que la raíz se aleje del saco pericordinario del camino. Correcto. Aquí una persona nos está preguntando vía Instagram que si podemos dar nuestra dirección de Instagram para poder opinar con respecto a un caso. Como no, mire, aquí abajo de nuestras imágenes está apareciendo precisamente el Instagram de la doctora Brinela, así como también el Instagram de su servidor, el doctor Javier Mendoza Valdés. Y en todo caso, con todo gusto podemos pues ayudarle. Déjeme checar si hay también por acá en Facebook alguna otra pregunta. A ver, perdone. A ver, un segundito que vamos a checar. Parece que ya son todas las preguntas. Aún así, nos pueden escribir precisamente o comunicarse con nosotros al Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que obviamente, pues ahí está nuestra dirección, ahí está nuestro correo electrónico, ahí está nuestro Instagram, con todo mundo, con todo gusto para poderles ayudar en la medida de lo posible. ¿Sí? Con sus casos clínicos con todo gusto para que nos den y pues con todo gusto pudiéramos dar alguna opinión, ¿no? Aquí básicamente lo que tratamos es pues mostrar una embarradita, obviamente, de lo que viene siendo una clasificación de caninos retenidos para determinar qué pronóstico tendría nuestro canino retenido con respecto al plan de tratamiento. Claro está que en el plan de tratamiento pues depende de muchas otras cosas, del perfil del paciente, de la edad del paciente, de la cantidad de espacio disponible en general para resolver el apiñamiento del paciente, porque como saben, hay casos que se tienen que hacer extracciones por la cantidad de apiñamiento que existen, hay casos en que el canino está retenido y hay que ver qué tan adelante o qué tan atrás y a dónde vamos a bajar ese canino, ¿no? No se puede a veces colocar todo donde quisiéramos, sino hay casos y hay pacientes y pues la ortodoncia no es como una receta de cocina. Cada caso es independiente, cada caso es diferente y algunos casos coinciden que se atienden de la manera muy similar unos con otros, pero tratándose de caninos retenidos, pues sí, hay que ver cada caso en particular. Una vez más, no sé si quieras hacer algún comentario, Brinela. Todo bien de mi parte, doctor. Bueno, pues nos ponemos nosotros a sus órdenes en el Centro de Estudios Superiores. Es una escuela de posgrado en la Ciudad de México con 40 años de experiencia, donde tenemos pasión por la excelencia, pasión por la ortodoncia. Aquí mismo están apareciendo nuestros datos, sí, sí, nuestro correo electrónico, así como también la dirección de nuestra página. Pueden seguirnos tanto en Facebook como en Instagram y también en YouTube, a donde aparecen varias pláticas. Estaremos a través del año dando varios webinars con diferentes temarios. Estos webinars son coordinados por cada uno de los instructores junto con nuestros residentes. Sí, ¿algo más, Brinela? No de mi parte, doctor. Pues yo creo que con esto nos despedimos, deseándoles que tengan ustedes muy buenas noches. Esperamos verlos en los próximos webinars del Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, tanto en Facebook como en Instagram. Buenas noches, que tengan todos ustedes. Reciban ustedes un gran saludo de parte de todos nosotros. Bye.